Bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos mucho trabajo para terminar. No sé si vieron los videitos de los sapienciales. Yo no lo vi. ¿No los vieron? No. Yo no lo vi. Algunos. Pero sí vieron que ahí están. Sí. Sí. Pero Yo no vi los han podido ver. Exacto. Ok. Bueno, pues ahí está para que lo miren en las vacaciones o cuando ustedes quieran, pero sí es importante que lo miren, porque hoy solo les voy a dar un recorrido así sumamente fácil, pero o rápido, pero vamos a empezar con Daniel, que me interesa muchísimo que ustedes entiendan el género apocalíptico. Entonces, vean que ya habíamos visto la diapositiva anterior, que hablaba aquí de Daniel, del cuarto libro y cuál era la finalidad de la temática. Ahora, en esta parte, en las indicaciones históricas, básicamente ustedes se van a dar cuenta, si van leyendo el libro, ¿verdad? O las fotocopias que ustedes tienen, se van a dar cuenta de que hay un momento en la historia en donde los reinos se dividen, ¿verdad? Estamos hablando 3 siglos y medio antes de Jesús. Y entonces estamos viendo, ya pasó el imperio babilónico, ya pasó el imperio persa, el sirio, y entonces ahora tenemos el imperio griego, ¿verdad? Pero cuando muere Alejandro Magno, pues entonces hay otros sucesores como reyes, ¿verdad? Que quedan en ese imperio que ha abarcado muchos lugares. Y si ustedes se fijan, pues unos se quedan en la parte de Egipto, otros se quedan en la parte de Siria y otros se quedan en la parte de Grecia. Y entonces ahí se van a dar cuenta ustedes cómo cada uno de los gobernantes va a tener distintas, ¿cómo dijera yo?, estrategias para gobernar, ¿verdad? Y es aquí, en este momento, donde surge realmente este rey Antíoco, que él tiene, digamos que como, él tiene una versión contra los sacerdotes del templo. Acuérdense que cuando vimos después del exilio, ¿verdad? Los profetas que vimos, los profetas menores después del exilio, posexílico, se dieron cuenta que estaban haciendo esfuerzos por construir el templo. Bueno, pues entonces en el tiempo ya del imperio griego, ellos ya están otra vez asentados en Palestina, ellos ya tienen su templo, ahí es donde surge el judaísmo. ¿Cómo es que surge el judaísmo como religión? Pues surge en este periodo, después del exilio. ¿Por qué? Yo se los decía la vez pasada. Pues resulta que habían perdido la tierra, habían perdido el templo, habían perdido todo, y ellos tienen que reinterpretar las promesas de Dios. O sea, Dios les había prometido una tierra, una heredad, Dios les había prometido muchas cosas y resulta que ahora no tienen nada. Entonces ellos tienen que reinterpretar las promesas de Dios y ellos llegan a una conclusión. Pues sí, Dios les ha dado muchísimo, pero ellos han sido como el hijo pródigo, ¿verdad? Todo lo han despilfarrado. Acuérdense que pródigo significa despilfarrador. Entonces ellos habían despilfarrado todo lo que Dios les había dado y ¿cómo lo habían hecho? Pues acuérdense ustedes, los profetas siempre les estuvieron diciendo que cambiaran, que los ritos no fueran solo de diente a labio, sino que salieran del corazón, que cambiaran su forma de pensar, porque ya se dieron cuenta ustedes que el ser humano con un poquito se infla, ¿verdad? Un poquito que sienta que tenga un poquito de poder y ya se siente con la autoridad. Fíjense que eso pasa en todos lados. Si uno va, por ejemplo,
bueno, ahorita con la pandemia no se puede tanto, pero cuando uno iba a la terminal o el SEGMA o lugares así grandes, pues uno se da cuenta de que aunque pareciera que todos ahí son trabajadores, ahí hay una jerarquía. Y el que tiene su venta, pues es el dueño de lo que ahí vende, ¿verdad? Y luego el que carga y luego el que lleva, en fin, hay una jerarquía diferente en todos lados. Y estos tienen cierta autoridad dependiendo de la forma como pagan el servicio que están dando. Entonces, eso, así es el ser humano, ¿verdad? Con un poquito de poder que tiene, ya se siente con la autoridad de dominar al que está con menos poder, ¿verdad? O el que está con su servicio. Entonces, aquí vamos a encontrar que Antíoco ya tiene una aversión contra la casta sacerdotal del templo. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren manejar cierta autoridad dentro de Palestina sin respetar toda la mitología y todas las costumbres griegas, ¿verdad? No aceptan que fueron conquistados. Los otros, eso es en Grecia, digamos, pero Egipto, por ejemplo, que son los Ptolomeos, no se metieron tanto, ellos dejaron tranquilo a Palestina, y los otros que estaban en Siria tampoco, pero los griegos sí, este Antíoco sí la agarra, y entonces hay como una persecución. Ahí ustedes tienen en las fotocopias para que lean todas estas indicaciones históricas que, como les dije anteriormente, es muy importante que ustedes conozcan la historia, que es el contexto histórico del profeta, para que ustedes puedan entender el contenido del libro. Esa es una cosa sumamente importante. Son tantas hojas, pero sí ustedes, aunque no es que memoricen los nombres, pero ustedes tienen que tener como un mapa mental de lo que está pasando. Entonces, ahora es el Imperio griego, son 250 años antes de Jesús, ellos ya han invadido, o sea, ya no estaba Babilonia ni Persa, acuérdense ustedes que el exilio fue a Babilonia, que los persas los regresaron cuando ellos fueron el imperio, todo eso ya pasó. Ahora es un nuevo imperio, pero muere Alejandro Magno y se dividen los reinos, pero siguen siendo griegos, o sea, helenísticos, pero cada uno va a manejar, como decir, con cierta independencia. Entonces, los que están en Egipto, los que están en Babilonia y los que están en Grecia, pues cada uno lo está haciendo con una forma de gobierno diferente. Ya estos tienen menos poder, sin embargo, Antíoco, que está en Grecia, él sí tiene un dominio más absoluto sobre Palestina y empieza como una gran persecución. Eso lo tienen en toda la primera parte de donde dice indicaciones históricas, ¿verdad? Entonces, ahí se van a fijar ustedes, van a leer que esas indicaciones históricas las tendrían que tener claras en todos los profetas, en todos, porque de lo contrario no se entiende. Acuérdense que hemos dicho que los profetas, cada uno tiene un contexto histórico y por lo tanto su mensaje va directo a ese tema histórico que se está viviendo. Por ejemplo, si hoy nosotros tuviéramos un profeta, pues realmente su mensaje estaría en relación a la pandemia, a la corrupción de los gobiernos, al tema religioso de los sacerdotes o del clero. Entonces serían esos temas, ¿verdad? Ante la cerrada, digamos, del presencial de los templos, pues ahí habrían anuncios y denuncias, ¿verdad? Habrían una interpretación. Entonces, pero esto se lo estoy poniendo como un ejemplo, sería el momento histórico que se está viviendo y entonces es una manera de interpretar el acontecimiento que se está viviendo, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos tanto la corrupción, la pandemia,
los temas religiosos que hay, eclesiales, digamos el tema del sínodo que va a empezar, pues todo eso tendría un sentido desde el profetismo, ¿verdad? Decir, bueno, pues realmente hemos actuado de espaldas a Dios y entonces este es un momento de reconciliación, de cambio. Bueno, siempre va como la parte esperanzadora, pero partiendo de una conciencia de lo que nosotros somos y hacemos. Ese sería básicamente el contexto. Y aquí lo tienen ustedes en la parte histórica, que hay, por un lado, tolerancia, porque en Egipto estos no se meten, ¿verdad? Pero luego vemos que en Antíoco Epifanes, él sí va a imponer el helenismo, o sea, la cultura griega sí la va a imponer. Entonces ahí es donde vamos a tener las historias, no solamente de Daniel, sino de los macabeos, pues es lo que van a encontrar ahí en ese mismo contexto, ¿verdad? Luego, entonces, vemos de que ya en el aspecto literario, que eso es lo que a mí me interesa muchísimo que ustedes lo entiendan, que está en la página 398. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un libro en el Nuevo Testamento que se llama Apocalipsis y que las personas le dan interpretaciones totalmente equivocadas. Por eso, si no les ha dado tiempo de leer en las vacaciones, yo les sugiero que lean con mucha atención de la página 398 al final. Pero básicamente tendría que leer todo Daniel, que empezó antes como en la 390, pero es importante que ustedes capten eso porque la forma como se habla de la... Miren, hay una película incluso que se llama Apocalipsis y todo es destrucción y eso no es el género literario. Entonces yo sí quisiera, lástima que no vamos a tener el tiempo para poderlo evaluar y ver si ustedes lo comprendieron y leerlo ustedes con atención, pero sí deben de hacerlo. Si están estudiando verdaderamente para aprender, no solamente para sacar una nota o hacer trabajos, aunque esto no sea un trabajo que tengan que hacer, yo les sugiero que lean este aspecto histórico y aspecto literario. Entonces, aquí en la página 398 les da muchas pistas de qué es el Apocalipsis. Y la primera característica de este género literario es el simbolismo. O sea, ¿qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es algo que representa. La bandera es un símbolo, representa la patria, no es la patria, representa. Eso lo tienen que tener muy claro. El simbolismo representa. El signo significa. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, humo, hay un signo, el humo es un signo y significa que hubo fuego. Entonces, hay un signo que me da a entender qué es lo que pasó antes, porque hay humo, ¿verdad? Ese es un signo. Pero un símbolo, es lo que de alguna manera da a entender otra realidad, pero no es la realidad. O sea, simplemente la representa, el símbolo representa. Entonces, la primera característica del género apocalíptico es ese, el simbolismo, ¿verdad? ¿Y a qué cosas da sentido el simbolismo? Primero, a trastornos cósmicos. Fíjense que eso la humanidad lo ha tenido muy claro. Yo recuerdo cuando era niña, yo viví en la parte del Petén, y yo recuerdo que hubo no varios, tal vez en lo que yo fui niña, como 2 o 3 eclipses. Y la gente se asustaba por esto, que dice trastornos cósmicos. Si hay cambios en el cosmos, hay desgracias en la tierra. Recuerdo yo que decía la gente. Y las personas, saben ustedes, hasta tocaban botes y
ollas y tapaderas como para ahuyentar el mal. Vean ustedes, es una mala interpretación, pero sí me comprenden lo que les estoy diciendo. ¿Sí lo comprenden? Sí. Licenciada, gracias. Los trastornos cósmicos hasta el día de hoy, la gente se asusta. Hoy ya no se asusta tanto por un eclipse, pero antes sí se asustaba. Y también decía que tenían efectos, por ejemplo, en las personas embarazadas o algunas situaciones, ¿verdad? O sea, el trastorno cósmico. Pero eso hay que saberlo entender, hay que saberlo entender. Por eso dice, por ejemplo, si hay temblores, si hay cambios en la naturaleza, ¿verdad? ¿Y por qué de alguna manera el género apocalíptico lo usa? Bueno, porque es un buen momento para que el ser humano reflexione. Si está asustado, bueno, pues reflexione. Que reflexione por qué está asustado. Si al final, si es verdaderamente cristiano, sabrá que morirse es pasar simplemente a otro nivel de vida, trascender. Pero si tiene tanto miedo de que eso pase, ¿por qué será? Porque no quiere, porque no está tan seguro de qué va a pasar, porque considera que la vida, o sea, es un momento de reflexionar. Uno puede reflexionar y ubicarse y decir, bueno, ¿dónde estoy yo al final de cuentas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo creo? Entonces, esto es importante. El segundo simbolismo importante también concierne a la aparición de animales, ¿verdad? Langostas, monstruos espantosos, con muchas cabezas, con muchos ojos, así como son, como eso también hay que tomar en cuenta de que la interpretación no es fácil, no es una cosa que nosotros podamos decir, ay, esto significa. Pero si ustedes están en el contexto, se van a dar cuenta que siempre va a haber o un ángel o un visionario que va a explicar este monstruo, esta bestia, que generalmente va a representar un poder de un imperio, ¿verdad? Entre más agresivo sea el imperio contra los israelitas, pues justamente ellos van a interpretar esto como más monstruoso, ¿verdad? Entonces, no es fácil de darle nosotros una interpretación a lo que se nos ocurra, ¿verdad? Porque casi siempre estos monstruos están en batalla, ¿verdad? Están batallando contra ángeles o contra otros espíritus. Entonces, es un poco la lucha entre el bien y el mal. Pero esa lucha existe entre nosotros mismos. Eso no tiene que haber un apocalipsis para que nosotros nos demos cuenta que en nosotros existe esas dos realidades, el bien y el mal. Y nosotros tenemos que batallar internamente para que uno de ellos salga vencedor. El tercer lugar son los números. Los números son muy significativos. El 7, el 10 y el 4 son números como perfectos, ¿verdad? Totales. Los otros, pues, son números no tan importantes, ¿verdad? El 3, el 6 son números que no son plenos, por decir así. Luego están los colores que ustedes van a encontrar, ¿verdad? Los colores blanco, rojo, negro, cada uno pues tiene el significado, ¿verdad? El blanco pues más o menos lo mismo de ahora, ¿verdad? El rojo pues la sangre. Otra característica de los signos va a ser el cuerpo. El cuerpo está dividido en la cabeza, ¿verdad? Que es donde está la inteligencia. Luego siguen los brazos, las piernas. Y así van a ser las figuras, porque van a encontrar ustedes figuras que van a ser representativas, ¿verdad? Otra cosa, también está dividido, fíjense, esto es importante, porque eso es de la apocalíptica, de ese género. ¿Qué cosa? Que el cosmos está dividido en tres partes. En una parte reservada para Dios, que es el cielo,
otra habitada por los hombres, que es la tierra, y otra el abismo, que ahí está el mal, ¿verdad? Donde se va todo. Pero miren, eso es género apocalíptico. Bueno. Ahora, yo quiero que ustedes noten en el último párrafo de la página 398, dice, conviene evitar, sin embargo, establecer coherencias y razonamientos lógicos. Oigan, en lo que solo tiene una intención de evocar, ¿qué es la palabra evocar? O sea, no se le puede dar un sentido lógico a esa interpretación o coherente, porque solamente evocar es como llamar, como presentar, como recordar, ¿verdad? Entonces solo está haciendo como una referencia, podríamos decir ahora, ¿verdad? Por ejemplo, dice, la imagen de la cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte, tenía grandes dientes de hierro, comía y descuartizaba, y las sobras las pisoteaba con sus pies. Era distinta a todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. ¿Dónde está eso? Está en Daniel 7, versículo 7. Evoca de modo eficaz la potencia extraordinaria del imperio greco, que había, o sea, del griego, ¿verdad? Que había sido comenzado por Alejandro Magno. Pero no puede ser interpretada dando un significado a sus diversas partes. O sea, ¿qué significaban los dientes? ¿Qué significaban los cuernos? Si tiene ojos, ¿qué significaba? Por eso, o va a haber un sueño o va a haber una visión para explicar un poco este punto, ¿verdad? Eso es un poco así. Hay más páginas. Los primeros textos de apocalípticos no solo están en Daniel, han habido en los distintos profetas que hemos visto, por ejemplo, en Joel, del versículo 2 al 12, capítulo 1, hemos visto un tema apocalíptico. También otras citas que las tienen estas en la página 400. En Isaías, capítulo 34 y 35, encontramos ese género apocalíptico también. En otros pasajes también de Isaías vamos a encontrar. ¿Qué es entonces? Que están haciendo referencia a los imperios que los están dominando y los están presentando como grandes monstruos por la devastación que están haciendo. O sea, ¿es algo que está pasando o es algo que ya pasó? No es algo que va a pasar. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me comprenden cómo es el apocalipsis? ¿Es algo que está pasando o que ya pasó? No que va a pasar. ¿Comprenden? Mientras que aquí la gente ha entendido que Apocalipsis es algo terrible que va a pasar dentro de algún tiempo. No es así. Por eso es importante que lean y comprendan. ¿Tienen dudas y preguntas sobre eso? Disculpen. No, licenciada. Sí, licenciada, viera que yo tengo una duda, solo que, o es que son cosas que no pude entender en el folleto. Por ejemplo, fue en el uno de indicación, o sea, en el contexto histórico, por ejemplo, lo que dijo al principio, lo que no entendí son los imperios, por ejemplo, el imperio de Babilonia, de asirios, cuando cayeron los ¿cómo se llama? Creo que los Samaria, hermanos de los asirios. Eso es lo que no entendía muy bien, y también el exilio, solo fueron 2 exilios, ¿verdad? ¿O hubieron más? Ok, ahorita le explico, Edgar. Mire pues, cuando muere David, sucede al trono de David, eso pasó 1000 años antes de Jesús. Ahí me dice si me va entendiendo lo que estoy diciendo. 1000 años antes de Jesús está David como rey, él configuró, él hizo de
de Israel un imperio fuerte. Él era un guerrero. Él salió a batallar. Ok. Él le dio paz, le dio prosperidad y económicamente y literariamente o en la forma intelectual ellos se desarrollaron. Fue la época de oro. Muere David, viene Salomón. Salomón logró superar, pero cometió un error, a pesar de que era muy sabio. Él quiso no tanto batallar, pelear con los imperios, sino él hizo concesiones, o sea, alianzas con los imperios y se casó con las hijas, con familiares de los reyes. Entonces, ¿qué pasó? Que los imperios, estas hijas, las culturas llegaron a vivir a Palestina. Cuando muere Salomón, entonces, el reino se divide en dos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte es Samaria, Israel, Samaria. El reino del sur es Judá, Jerusalén. Se dividieron. Durante mucho tiempo, hasta el año 700, más o menos, 720, persistió el reino del norte, oiga primero, reino del norte, o sea, Samaria, con reyes que vivieron poquito tiempo su reinado. Pero como tenían ese problema de la mezcla de los imperios, ellos ellos no fueron al exilio, el norte no fue al exilio, el norte fue invadido, o sea, los asirios y los sirios se fueron a vivir ahí como imperio, se apoderaron de Samaria. ¿Me comprenden hasta ahí? Sí, licenciada. Eso fue hasta el 720. El sur seguía más o menos bien con su templo. Pero ahí es donde ustedes tienen a los profetas. Cuando hablaban del reino del norte, acuérdense cuando vimos a Amós y a Oseas. Ellos eran de Judá, pero fueron al reino del norte para decirles otra vez lo que estamos diciendo, el contexto histórico. Lo que ustedes están haciendo al mezclarse con estas culturas y al seguir a los dioses de estos imperios, lo que están haciendo es infidelidad contra Yahvé. Entonces ustedes van a terminar, este imperio los va a someter. Okay. Eso pasó, no hicieron caso y entonces el imperio se apoderó. A tal punto que cuando llega Jesús, Samaria es considerada totalmente pagana. ¿Por qué? Aunque eran hermanos, eran familia, eran de la misma raza, pero ya se habían mezclado con todas las culturas sirias y asirias. ¿Vamos hasta ahí? Eso es el norte, eso es Samaria, eso es Samaria e Israel. Entonces, eso desapareció ya como Palestina. ¿Por qué? Porque quedó como parte ya pagana. Los imperios invadieron ahí. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Vamos? Ok. Luego pasó el tiempo en el 500, ya solo quedó el sur, solo quedó Jerusalén y Judá. Quedó el sur. Pero ellos entonces, ¿qué pasó? Ya el imperio era Babilonia y entonces ahí fue el exilio. O sea, Edgar, solo hubo un exilio y el exilio fue para el sur, no para el norte. El norte ya estaba destruido, ya no tenía reyes, ya no tenía nada. El norte ya había sido invadido por los otros imperios. El exilio fue únicamente para el sur. ¿Qué significa eso? Ahí teníamos a Ezequiel, Jeremías, Isaías. ¿Qué pasó entonces? Primero los que anunciaron que iba a haber un exilio porque querían hacer alianzas los reyes. Luego hubo el exilio. Ezequiel se fue a Babilonia. Jeremías se quedó en Palestina y en Egipto, ¿verdad? Después vimos que con Esdras y Nehemías entró el imperio persa. Entonces el imperio persa no quiso que se fueran al exilio, sino que los regresó a su país. Al sur, obviamente, porque el norte ya estaba invadido por otros imperios. Ya solo quedaba el sur.
Entonces los persas, Ciro de Persa los regresa. Ahí tenemos entonces, empiezan los profetas post-exílicos, después del exilio, que fueron todos los profetas menores que vimos las últimas semanas. ¿Qué era lo que ellos decían? Bueno, ya regresamos y ahora ¿qué hay? Miseria, no hay nada, porque todo estaba destruido, ¿verdad? No había templo, no había nada. Entonces ahí empiezan los profetas menores a dar esperanza. Primero que construyan el templo, no como un tema como mágico, sino para tener la presencia de Dios en medio de ellos. Ya con Ezequiel habíamos visto que la presencia de Dios había salido del templo, la gloria de Dios había salido. Entonces ahora ellos querían regresarlo. Ahí tenemos a Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas y Deuteronomio. Son los libros que nos van a hablar cómo ellos tuvieron que interpretar nuevamente todas las promesas de Dios. Hasta ahí vamos. Ahora estamos con el imperio griego, otra vez con el sur, porque el norte pues ya no está. El norte no se fue al exilio, simplemente fue invadido y destruido. Ahora estamos con los griegos. Y aquí tenemos a los macabeos y tenemos a Daniel. Entonces Daniel es el profeta que va a ir anunciando con la persecución que tiene Antíoco. Él les está como interpretando las situaciones que están viviendo, pero también les está dando esperanzas. Pero lo que yo quiero que entiendan de este apocalipsis no es que algo que va a pasar más adelante. ¿Ya pasó o está pasando? Ya pasó en el sentido que ya pasó en las épocas anteriores y hoy puedo entender ese proceso. Miren, como cuando se dijo que estamos en pandemia, esta no es la primera pandemia. Ya han habido en el mundo otras pandemias. Entonces, cuando la gente piensa, esta pandemia va a durar 1 año, pues las otras pandemias duraron hasta 4 años. Y eso que no había el intercambio de gente de un lugar a otro como la hay ahora, porque no habían aviones, no habían trenes. Ahora, con este contacto, la pandemia puede durar más. O sea, entonces, esa es una manera de interpretar algo que realmente uno puede ver para atrás y ya pasó. Y entonces ahora está pasando otra vez. Pero yo de lo que ya pasó puedo aprender un poco. ¿O no? Sí. ¿Va? Entonces este es el tema de ahorita de Daniel. Ya no son los babilonios, ya no son los persas, ya no es Asiria, ya no es Siria, ahora es Grecia. ¿Y quién es el rey? Antíoco. ¿Y qué está haciendo él? Persecuciones. ¿Y qué son esas persecuciones? Pues los está obligando a tener la religión griega, el politeísmo y esa religión. ¿Comprendieron hasta ahí, sí o no? Gracias, licenciada, sí, ya lo entendí porque casi me hice bolas con eso, no podía entender cuándo y dónde los imperios. Entonces, pero gracias, ahorita sí ya. Esto es como muy sintetizado, pero cuando uno está estudiando el contexto histórico de cada profeta, uno lo que tiene que hacer es subrayar cuál es el imperio y cuáles son las acciones que más está afectando a Palestina por ese imperio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tema es los griegos y entonces ahora es que les están imponiendo, cosa que no hizo Babilonia, porque Babilonia los llevó al exilio, pero los dejó como en un pueblecito, como en una reserva, los dejó que ellos vivieran su propia religión. Y ahí surgen las sinagogas, porque las sinagogas eran las casas. Entonces ellos ahí se reunían para recordar las palabras. Ahí hay que leer un poco los salmos cuando ellos cuentan cómo vamos a cantar cantos de Jerusalén cuando nuestro corazón está triste y estamos melancólicos. Ese es un salmo. ¿Cómo cantarle a Jerusalén? En los ríos de Babilonia. Hasta hay una canción así, en los ríos de Babilonia se llama.
Y es un salmo, ¿verdad? Y es un salmo de no poder cantar, alabar a Jerusalén porque ellos están en el exilio, no están en Jerusalén. Bueno, entonces, pero ahora ya no estamos ahí, ahora estamos en Grecia. Grecia no los llevó al exilio, pero les impuso. Fíjense cuando en el tiempo de Jesús ya no es ni siquiera Grecia, ya es Roma. Pero Roma tampoco les impone. Roma lleva ahí a un representante que es, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, Poncio Pilatos, pero Poncio Pilatos solo está vigilando que no haya revueltas. Él no les impone nada. Bueno, en un minuto se acaba y se vuelven a juntar, por favor. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Licenciada, el sentido apocalíptico de Daniel es el mismo también con el apocalipsis de Juan, ¿verdad? ¿O hay una diferencia? No, por eso es el mismo género literario. Por eso les estoy diciendo que por favor lean a Daniel y lean el género literario